Salud al Día con Vanessa Davis. 4:42 de la tarde, como lo habíamos comentado, lo habíamos anunciado, estamos conversando en los estudios de Unión Radio, le damos la bienvenida a la doctora Analisa Di Rocco. Ella es médica obstetra, ginecóloga, investigadora además en distintas áreas, formada en psiconeuroinmunología y es una médica que habla sobre la endometriosis de la forma no tradicional, es decir, con una visión integral centrada en las mujeres y con una hipótesis además distinta de por qué se produce esta enfermedad, que además la vinculamos con la fibromialgia, que acabamos de conmemorar recientemente su día. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias Vanessa, gracias por tu invitación. Muy honrada de estar por aquí esta tarde con ustedes. Gracias por acompañarnos y por venir a los estudios de Unión Radio. Doctora Rocco, empecemos por qué es la endometriosis, qué ocurre cuando una mujer tiene endometriosis, qué es lo que se inflama y vamos a las causas, ¿por qué se inflama? Vale, cuando una mujer tiene endometriosis, uno de los principales síntomas que tiene es el dolor, aunque en algunos casos este no llega a aparecer. Pero lo que conseguimos en las ecografías son grandes lesiones, tumores generalmente, los cuales comprometen en mucho pues también la calidad de vida de estas pacientes y su fertilidad. ¿Qué tan frecuente es la endometriosis? Si usted piensa también en la mujer venezolana. Sí, generalmente dicen que es de una sobre 10 pacientes. Realmente hay estadísticas recientes que hay 200 millones de mujeres Son muchas. diagnosticadas con endometriosis en el mundo. Realmente es una cantidad bastante importante. Doctora Irroco, ¿y qué pasa con las mujeres cuando tienen endometriosis? Porque hemos escuchado de todo, ¿no? Me dicen que estoy loca, pero a mí me duele, de verdad, no me puedo parar de la cama. Así ¿Realmente es. es así? Sí, es una enfermedad bastante incomprendida en las cuales se menosprecia el dolor en estas mujeres, dándoles poca importancia. Es una causa de desesperación entre ellas porque van rodando de médico en médico, de especialidades en especialidades, terminan en el psiquiatra, terminan también muy medicadas porque no hay una creencia absoluta en ellas. ¿Qué ocurre? Es que las mujeres tienen una sensibilidad superior también al dolor, aparte de que estas lesiones son muy infiltrativas e inflaman mucho distintos órganos que tienen una alta sensibilidad al dolor. O sea, realmente duele. Sí, porque es que las mujeres tenemos estrógenos y muchos receptores a los estrógenos, inclusive también nuestro cerebro. Entonces somos más susceptibles a tener dolor y a que el dolor sea también superior. Inclusive cuando el dolor es crónico, aún después de haberlas operado, o en el caso de la fibromialgia, como decías anteriormente, lo que ocurre es que se sensibiliza a nivel del sistema nervioso central en el cerebro por acción de los estrógenos y hay una mayor sensación y De en dolor. realidad de dolor. Doctora Irroco, ¿y por qué se produce la endometriosis? Usted plantea que allí hay un tránsito del intestino al útero, por eso uno piensa que son órganos aislados que están allí en nuestro vientre y no necesariamente es así. Sí, hay muchas teorías de lo que es la endometriosis. Está la que es tradicional, que es la menstruación retrógrada, en la cual cae sangre durante nuestro ciclo menstrual hacia el peritoneo e implantándose ahí algunos nódulos. También se ha visto últimamente que hay lesiones, que hay problemas infecciosos, que hay bacterias, que hay virus, que hay hongos también implicados en toda esta relación. También está siempre asociado con una alteración en lo que llamamos la microbiota, que son los grupos de bacterias que coexisten con nosotros y deberían de coexistir en armonía, pero bueno, se desestabilizan o se desequilibran y por lo tanto entonces comienzan a actuar de una manera inflamatoria produciéndose pues más lesiones y dolor y una mayor respuesta también de formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces se asocia siempre con trastornos del sistema digestivo, Ujú. con alteración de la microbiota intestinal. Una mujer con estreñimiento, más riesgo de endometriosis, por ejemplo. Generalmente sí, está bastante asociada, porque esas bacterias que están
aumentando su número en el intestino, bacterias gram negativas, que son no las habituales que deben estar allí, son las que entonces van a pasar al tracto genital femenino y no los que deben estar, que son los lactobacilos y algunas bifidobacterias, Que son las buenas, que por son decirlo las así. buenas y que deberíamos de tenerlas allí como nuestra protectora. Hay distintas cepas de lactobacilos productoras de agua oxigenada y de ácido láctico, las cuales regulan el sobrecrecimiento del virus papiloma humano, de bacterias como gardenelas, estreptococos, klebsielas, etcétera, etcétera, que son de las muchas que y las firmicutes implicadas en la endometriosis. Y los firmicutes son bacterias gram negativas muy presentes en sobreabundancia en pacientes con estreñimiento. Importante este dato también porque las mujeres solemos tener ese problema. 4:47 de la tarde, estamos conversando con la doctora Annalisa Di Rocco, como lo hemos planteado, una autoridad en una visión distinta de la endometriosis. No es la visión tradicional de la cirugía, sino una visión integral con soluciones con otra perspectiva. Así es. Microbiota, menstruación retrógrada, entre otros factores. El estrés, la alimentación también pesan en la endometriosis. Absolutamente, no estamos disociadas de ninguno de los factores con los cuales estamos relacionadas. El estrés es una de las cosas más importantes que tenemos porque altera todo nuestro metabolismo, inclusive la resistencia periférica a la insulina, que se aumenta tanto por la alimentación como por el mayor número o cantidad de cortisol que esté circulando en nuestra sangre. Y estas enfermedades y las que segregan mucho, tienen muchos factores de crecimiento tumoral que se aumenta cuando están altos los índices glicémicos. Por lo tanto, es bien importante tanto controlar ambos factores para disminuir entonces el tamaño de las lesiones. Sedentarismo incide también en la endometriosis. Sí, el sedentarismo es muy importante porque al estar sin hacer un movimiento alteramos la circulación de los órganos pélvicos. O sea, a través del movimiento mejoramos todos los drenajes linfáticos a ese nivel. Además está implicado el ejercicio físico y la respiración con la calidad de la microbiota y también con nuestro sistema hormonal y nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema de defensas. ¿A partir de qué edad se puede observar la endometriosis, doctora Di Rocco? Generalmente se dice que es en edades reproductivas y se diagnostica sobre los 13, 14, 15 años, a veces muy tardíamente. Yo he tenido casos y se han dicho casos de incluso ya antes de que exista una menstruación, por lo tanto ahí también tenemos que ir viendo qué otros factores pueden estar subyacentes en este tipo de casos, que puede ser también una predisposición genética porque la madre lo ha padecido también. El endometrio se riega por el cuerpo, porque escuchamos mujeres que dicen, bueno, es que me duele todo el cuerpo. Dale, no es que el endometrio se va a regar por todo el cuerpo Ok. para el tema del dolor. Si él puede difundirse en todos los órganos pélvicos y también puede hacer metástasis a distancia, como puede ser Hablamos de pulmón. metástasis en el caso Se de habla también la de endometriosis. metástasis, siempre metástasis es localización de un tejido lejos de su lugar de origen. Entonces allí es donde, por eso hablamos de metástasis. El dolor es causado por una situación de inflamación del cuerpo, una inflamación tanto del sistema inmune como del sistema nervioso, tanto periférico como sistema nervioso central, causando desde su causa-efecto y luego por otra vía retrógrada allí, en el que también el padecer dolor y tantas situaciones de salud hace que también estemos mucho más tristes y deprimidas. En ese caso se inflama lo que llamamos la neuroglía, que es el tejido de sostén del cerebro, del sistema nervioso central. Y esa inflamación de ese tejido es el que produce entonces un aumento del dolor a todo nivel, que es lo que llamamos la fibromialgia, que es una inflamación a nivel del sistema nervioso central. No es un dolor que se origina a nivel muscular, ni una fatiga que se origina a nivel periférico, sino a nivel del Está sistema en el nervioso cerebro, esa central, fibromialgia. porque cuando le haces a una paciente resonancias y estudios de articulaciones y de músculo, no hay ningún tipo de alteración. Más sin embargo, en este tipo de pacientes, cuando hacemos una resonancia magnética nuclear a nivel cerebral, se ven que están muy activos los focos del dolor.
Hay, todo el tiempo. hay relación entre ambas, entre endometriosis y fibromialgia, que son dos enfermedades que podríamos pensar que son muy incomprendidas por los especialistas. Exactamente, porque como no se sabe el diagnóstico, no queremos verlo bien y no estamos viendo a la paciente desde un punto de vista integral, al verlo aisladamente no lo correlacionamos con otras cosas. La fibromialgia es una sobre 100 mujeres aproximadamente, o sea, un 1%, y la fibromialgia en pacientes con endometriosis alcanza un 6% en las últimas estadísticas. Entonces está sextuplicado la prevalencia en este tipo de mujeres por el sufrimiento crónico, tanto emocional como físico. El sufrimiento puede desencadenar endometriosis, em, episodios de maltrato, de violencia sexual contra una mujer, por Es un ejemplo. Es factor un que lo factor. encontramos frecuentemente. No podemos decir que sea una causa-efecto directa porque ya hay otros factores, pero sí la encontramos en muchísimas mujeres. Es un porcentaje bastante elevado. Todo dolor de vientre es endometriosis. No necesariamente, no necesariamente, pero debemos pensar en ella. En la actualidad ha aumentado muchísimo la frecuencia, entonces tenemos que pensar, tenemos que buscarla, tenemos que hacer ecografías de alta resolución, ecografías con gel, y la resonancia magnética es uno de los estudios en los cuales de manera cerrada podemos evaluarla. La otra manera de verlo es a través de una laparoscopia, pero no podemos someter a un paciente a eso como diagnóstico, Claro. sino ya después, cuando sea necesario, como resolución de los síntomas y ya con una visión más directa. Pero siempre la resonancia nos va a dar realmente hasta dónde están los focos, porque hay focos tanto dentro de la cavidad como en la parte que llamamos retroperitoneal. Entonces vamos a observar a través de este tipo de estudios exactamente dónde están. Y también los estudios del gastroenterólogo para evaluar el colon. Ver Es qué muy pasa con el colon importante. porque hay una relación allí, lo que usted ha Directa, dicho. siempre están relacionados. Son las 4:54, nos quedan 5 minutos de conversación con la doctora Analisa Di Rocco. Doctora Di Rocco, ¿qué abordaje terapéutico, qué soluciones propone usted, que son distintas de las que habitualmente hemos visto? Sí, yo quisiera mandar un mensaje de absoluta esperanza en la que la única solución no es quirúrgica, porque es la que hemos estado mirando hasta ahora. No, si no podemos ir a una resolución quirúrgica y tenemos muchísimas cosas que hacer como abordaje médico, no como una cosa paliativa en la que voy a hacer porque no tengo otra alternativa o no tengo dinero o la opción de llegar hasta los mejores cirujanos, sino como preámbulo a eso o como único tratamiento o como después seguir con un cambio primero del estilo de vida en general, tanto alimentación, ejercicio, suplementación, tratamiento del estrés, de los neurotransmisores, evaluación de la salud, de las glándulas suprarrenales para revisar cómo estamos en esos ejes del estrés. Si se recompone la microbiota, ¿hay mejora en la mujer Siempre hay también? mejora notable, tanto física en los síntomas como también ecográficamente y con imágenes. Y en el hábito intestinal, en las emociones, en todo eso se observa. Hemos visto que inclusive pacientes que tenían en resonancias magnéticas ciertas imágenes, cuando ya después han seguido esto y han sido, por ejemplo, operadas, muchas de las lesiones no estaban, quedan adherencias, por supuesto, del gran proceso inflamatorio que ha ocurrido allí, pero las lesiones han disminuido muchísimo. O cuando ya han sido intervenidas, como encontramos en muchos casos, 1, 2, 3, 5, 6, 7 veces, y realmente ahí ya no vamos a ofrecer nada más, ni con cirugía, ni con tratamientos hormonales, ni con castración, ni inducciones de menopausia, que no están indicadas porque más bien producen más alteración metabólica en estas mujeres. Esta es Pues, una enfermedad inmunológica y metabólica y de toxicidad del medio ambiente, emocional y con sustancias tóxicas. ¿podemos hablar de curación de la endometriosis? Es muy difícil dar ese término completo, sería bastante irresponsable, porque decir curación es que luego veamos por una laparoscopia o por alguna resonancia que ha desaparecido completamente todo.
Lamentablemente este es un diagnóstico bastante tardío casi siempre y hay muchas adherencias, muchas secuelas, muchas cicatrices de todo el proceso inflamatorio que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. ¿Podemos silenciar la enfermedad? Sí. Silenciar la enfermedad es tener una calidad de vida Que buena, no duela. muy buena y Poder excelente. concebir, poder tener una vida sexual activa. Absolutamente. Pacientes que no podían tener vida sexual comienzan a tener una vida sexual activa, satisfactoria, poder hacer ejercicio, moverse, relacionar, reincorporarse a sus actividades del día a día, a su trabajo, a poder volver a cargar a sus hijos, como me decía una paciente en estos días. Lo que mi hija le pidió al niño Jesús fue, por favor, que mi madre pueda levantarse de la cama. Entonces, todo esto implica una gran compromiso familiar en el cual al mejorar la paciente mejora todo su entorno también. Y entre ellas, haciendo grupos De apoyo, ¿no? de Claro. apoyo, pues también se da muchísimo ánimo y van mejorando unas con otras. Doctora Di Rocco, sus puntos de contacto, por favor, teléfono, redes sociales, para quienes quieran interactuar con usted. Sí, bueno, mis redes sociales por Instagram es dra.analiza con 2 Ns y estoy ubicada en el Centro Clínico Profesional Caracas, anexo al Hospital de Clínicas Caracas, piso 9, 903. En mis redes sociales pueden encontrar mis números de teléfono que los van a llevar directamente al WhatsApp para que pidan sus citas o a través del email citas doctoraanalisa@gmail.com. Endovencedoras, usted las llama endovencedoras, ¿por qué? Endovencedoras es mi eslogan. Yo soy la fundadora de ese movimiento, Endovencedoras, porque realmente es una frase, es una palabra de ganar. No es una guerra, no somos endoguerreras, no estamos dentro de la guerra, estamos dentro de vencer. Endo no solamente significa endometrio, significa vencer desde adentro. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y mucha suerte. Gracias a ti, Vanessa. Gracias por acompañarnos esta tarde.